darles a todos la bienvenida y qué bien que estamos bastante en plataforma hoy y alegre de poder compartir con ustedes siempre temas de interés para nuestra salud, porque ese es el interés de Dios, que nosotros podamos estar sanos. Y si el interés de Dios es que nosotros tengamos vida en abundancia, y Él vino para eso. Así que es muy importante el hecho de que hoy nosotros podamos compartir ese, ese sueño de Dios con nosotros. El poder compartir información y conocimiento es parte de ese cumplimiento del sueño de Dios para nosotros. Porque si no tenemos información y no tenemos conocimiento, como dice su palabra, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Así que eso es lo primero, ¿no? Tener el conocimiento y la información y luego ser obedientes a la luz que Dios nos da, a ese conocimiento, a esa información, ponerla en práctica para que podamos ver esa vida en plena, esa vida en abundancia que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que por eso yo me gozo en poder compartir con ustedes y es una bendición para mí el poder tener siempre estos espacios para compartir lo que Dios me ha ayudado a comprender, a entender, a conocer y pues uno siente satisfacción en dar, ¿verdad? Como hemos estado también estudiando en la cartilla. Muy bien. Estamos hablando del tema de mecanismos de envejecimiento y vamos a hablar de la segunda parte. ¿Ah? Hay 10 mecanismos de envejecimiento, 12. Al inicio se hacía referencia incluso a 9 mecanismos, pero el doctor bioquímico Carlos Otín, el español, comenzó con su grupo de investigación e incluso actualizar, ¿verdad?, estos mecanismos. Y es que no es que ha sido una sola persona el que haya descubierto estos 12 mecanismos, sino que este equipo investigador lo que hizo fue sistematizar décadas de investigación y diseñó este plan o este modelo que hoy en día se habla de mecanismos de envejecimiento gracias a esta sistematización que hicieron este equipo de investigadores. Así que de los 12 mecanismos, nosotros más o menos hablamos en detalle de 3 la vez pasada y 3 de manera somera también hicimos referencia. Y hoy quiero hablarles de otros 3 mecanismos muy importantes para que los tomemos en cuenta. Y quiero ver acá, quiero compartir con ustedes pantalla. Y también decíamos en la sesión anterior que la importancia de conocer estos mecanismos de envejecimiento celular es porque si nosotros conocemos cómo es que envejecemos, podemos entonces, con medidas que tienen que ver todo con hábitos de vida saludable, podemos ralentizar este proceso. Y eligiendo bien, por eso es que el tema lo hemos titulado Elegir bien. ¿Para qué? Vamos a elegir bien para que podamos realmente tener una vida plena y podamos con buenos hábitos ralentizar este envejecimiento. También decíamos en la sesión anterior que conocer de estos mecanismos nos ayuda a entender también el proceso de la salud y la enfermedad, porque muchos de estos mecanismos tienen que ver con los procesos de salud y enfermedad. Es decir, en otras palabras, estos mecanismos son similares a los mecanismos de la fisiopatología, de la diabetes, de la hipertensión, de las enfermedades autoinmunes, etcétera. Por eso es que hay muchos estudios y mucha referencia que se habla del envejecimiento como una enfermedad más. Lógicamente, nosotros lo miramos ahora de manera natural porque vivimos en este mundo de pecado, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, envejecer es antinatural porque Dios nos creó con un potencial para vivir en obediencia con Él, comiendo de este fruto, ¿verdad? Que nos cargaba el fruto de la vida, que nos cargaba para poder vivir con Él eternamente si hubiésemos obedecido a Dios. Pero bueno, la historia fue diferente y ahora nosotros por eso es que al no tener esta batería externa, que era el fruto que comíamos en el jardín del Edén, pues ya nosotros tenemos que envejecer. Y esa es la verdad, envejecer y morir. Pero no era el plan de Dios.
¿Se recuerdan que habíamos hablado de los desgastes de los telómeros, la importancia de mantener esos telómeros lo más tiempo alargado? Porque los estudios hacen referencia a que los telómeros, esos capuchones que están en cada cromosoma, cada vez que se da una mitosis, cada vez que se da una reproducción celular, pues comienzan a desgastarse. Y así pudimos también ver un poco de las alteraciones epigenéticas, la pérdida de la proteostasis, que es precisamente esta parte de pérdida del equilibrio de las proteínas, la disminución de la detección de nutrientes, la disfunción mitocondrial. También vimos un poco acerca de la senescencia celular, ¿sí? Hoy quiero hablarles de la disbiosis intestinal, de la inflamación crónica de bajo grado y del desbalance de la renovación celular. Son tres también mecanismos muy importantes que muchos, como les decía, de ellos tienen que ver con el proceso salud-enfermedad, es decir, cómo es que afloran las enfermedades diversas que tenemos hoy en día. Pero ¿les parece que antes que iniciemos propiamente en a ver estos tres mecanismos, oramos nuevamente para que sea Dios quien pueda dirigirme y pueda darme la sabiduría del cielo para poder hablar de temas tan complejos y hacerlo de una manera más sencilla, ¿sí? Así que les invito donde están para que oremos. Padre de amor, gracias te damos en esta mañana porque no es casualidad que estemos reunidos, Señor, un grupo de tus hijos para querer entender un poco acerca de estos procesos, Señor, tan maravillosos, pero tan complejos de cómo nosotros fuimos formados. Pero queremos entenderlo, Señor, y para eso necesitamos sabiduría de lo alto, sabiduría del cielo, para que al comprender verdades tan complejas, nosotros de manera sencilla las percibamos. Y no solamente para conocer qué bonitos somos por dentro o qué maravillosos, sino para que esta luz que tú nos vas a dar sea para motivarnos a poner en práctica cada recomendación y cada, Señor, conocimiento que vamos a aprender o vamos a afianzar en esta mañana. Que tu Santo Espíritu, pues, nos acompañe en el transcurso de esta sesión y también nos acompañe en el transcurso del día. En el nombre de Jesús. Amén. Hablemos de la disbiosis intestinal. ¿Qué es disbiosis intestinal? La disbiosis intestinal es un desequilibrio de la microbiota intestinal. Antes la microbiota intestinal se le llamaba flora, ¿verdad? La flora intestinal, pero realmente no le daba, no era realmente una palabra que hiciera justicia a lo que realmente la microbiota intestinal, porque la microbiota intestinal es realmente un mundo, ¿verdad? Un mundo pequeño que habita dentro de nosotros. Por eso se le llama un holobionte, que es una simbiosis, ¿verdad? Una simbiosis que existe entre nosotros como humanos y ellos como otros seres, ¿no? Que Dios formó dentro de nosotros. Así que esta microbiota intestinal es muy importante conocer de ella y conocer sus funciones y mecanismos para poder entender entonces lo que pasa cuando hay un desequilibrio de esta microbiota, porque esa es la disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal, cuando hay este desequilibrio de bacterias buenas con bacterias patógenas o muchas bacterias de un solo familia o género o especie, no teniendo mucha variedad o diferentes especies dentro de nuestro intestino, todo eso hace que haya un desequilibrio y ese desequilibrio trae muchas consecuencias, tanto así que es un mecanismo de envejecimiento y un mecanismo también de diversas enfermedades. Así que para poder entender lo que es no funcional, que sería la disbiosis, tenemos que entender qué hace la microbiota intestinal para luego entender el por qué es tan dañino, ¿verdad? O por qué es un mecanismo de envejecimiento la disbiosis. Entonces, primero conocerla. Esta microbiota intestinal, más o menos, se calcula que aproximadamente tenemos 39 billones de microbios dentro de nuestro cuerpo. De esos 39 billones, imagínense que son más microbios que células.
porque las células humanas están más o menos calculadas en 37 billones, o sea que tenemos más microbios que células. Y estos 39 billones de microorganismos que viven en nosotros, el 90% vive a nivel intestinal o del tracto gastrointestinal. Y de este tracto gastrointestinal, la gran mayoría está a nivel de colon y a nivel de intestino delgado. Así que está muy lleno de microbios. Por lo tanto, tienen que ocupar algo importante en nuestra biología, en nuestra fisiología. Y es esto que han hecho en estas últimas décadas, que la ciencia ha aumentado tanto, dedicarse a ver qué pasa con estos microbios. Y fíjense que los mismos científicos son honestos en decir que están iniciando en investigaciones de este tipo y están simplemente apenas en la punta del iceberg. Es decir, hay muchas, muchas cosas más que tienen que descubrir acerca de esta microbiota intestinal que a algunos ya incluso están haciendo referencia que se le debería de denominar otro órgano más en nuestro cuerpo. Y es que estos 39 billones, que del 90% están a nivel intestinal, realizan una serie de funciones dentro de nuestro cuerpo. Pero miren, yo quiero destacar unas cosas dentro de esta microbiota. El 90% de la diversidad de la microbiota son bacterias, es decir, las que son más diversas son las bacterias, pero las que se encuentran en mayor cantidad son virus. Y es algo que uno dice, ¿cómo? Porque generalmente cuando uno se refiere a microbiota intestinal, rápido viene a la mente bacteria, pero no, no solamente hay bacterias, hay virus, hay levaduras, ¿sí? Y estamos hablando de una serie de microorganismos que los necesitamos. Pero imagínense que se han visto que, que de cada 10 virus hay una bacteria y que los virus precisamente regulan hasta cierto modo la conducta bacteriana. O sea, es un mundo, la verdad. Y de estas bacterias, las que son más diversas, hay diferentes especies, más o menos se estima en que cada persona pueda tener entre 150 a 200 especies diferentes de bacterias, pero se han aislado aproximadamente 10.000, es decir, no todos nosotros tenemos las mismas especies. Y eso lo hace también algo tan particular, porque se le llama también la segunda huella. Así como tenemos huellas digitales, tener nuestra microbiota intestinal, o sea, mi microbiota intestinal es diferente a la microbiota intestinal de cada uno de ustedes. Podemos tener especies y parecidas o iguales, pero no en la misma cantidad, no en la misma proporción. ¿Me explico? Entonces, eso lo hace único. Y eso es algo maravilloso que los científicos también están descubriendo, el cómo nosotros también, al tener una microbiota intestinal tan individualizada, pues tenemos también eh, que ver cómo cada uno de nosotros somos también un mundo en el cual tenemos que saber qué alimentos o qué sustancias nos cae bien a nosotros, aunque a lo mejor al resto de las demás personas les caiga mal, a nosotros nos cae bien o por el contrario. Otra cosa también importante que ellos han descubierto de la microbiota intestinal es que también podemos decir de que estamos hablando de 100 veces más genes tienen que nuestros propios genes. Se han aislado 25.000 genes de nuestro genoma humano. Pero imagínense que los microbios, todos los microbios sumados, pues dan aproximadamente 100 veces más nuestro genoma humano. Por eso también se le ha llamado el segundo genoma, porque no solamente es que ellos tengan más genes sumados que nosotros, sino que los genes de ellos están en disposición para nuestro beneficio, que eso es lo extraordinario y lo maravilloso. Cómo Dios ha dispuesto a estos seres dentro de nosotros para nuestro beneficio. Y yo digo, en cada punto de la biología humana nos damos cuenta del reflejo del carácter del amor de Dios. Porque otra cosa importante de estos microorganismos es que son tan solidarios. Porque hay algunas bacterias, por ejemplo, que tienen 100 genes,
pero hay otros que tienen 4.000, 5.000 genes. Imagínense, una sola bacteria chiquita tiene 4.000 o 5.000 genes. Ahora, cuando en el cuerpo necesitamos ciertos recursos, ciertos nutrientes o necesitamos defendernos ante algún microbio patógeno, ellas se unen. Las que tienen 4.000 a 5.000 genes le traspasan genes a las que tienen 100, de tal manera que ese traspaso genético que se hace entre bacterias lo hacen para que puedan producir sustancias en beneficio de nosotros, para nuestra defensa, para nuestros recursos, para nuestra supervivencia. Qué maravilloso, ¿no? Cómo Dios en medio de este de este ecosistema tan pequeño, microscópico, nos está hablando acerca de lo maravilloso que es el servicio, de lo maravilloso que es el no ser egoísta, el no decir, no, yo tengo 5.000 genes y vos tenés 100, arreglátelas. No, ellas se traspasan, se transfieren genes, todo para ayudar y servir al ser humano. Es maravilloso cómo definitivamente Dios nos ha formado. Entonces, cada vez que nosotros estudiamos más profundo y se dan más estudios que eh, traen a luz más verdades, totalmente, no creo que ya nadie en este planeta debería, o yo creo que ya son menos los que no creen en un ser superior, que somos de la nada formados, ¿no? Aquí hay un diseño totalmente inteligente, cómo Dios ha formado esta microbiota, este segundo genoma nuestro para ayuda nuestra. Y es que es eso, la microbiota intestinal tiene una serie de funciones, entre funciones inmunológicas, que las vamos a ver cuando ahorita en más el detalle, funciones de producción de vitaminas, por ejemplo, la vitamina K, la vitamina del complejo B, muchas de ellas pues están siendo ellas son parte, ¿verdad?, de esta producción o de esta forma como nos facilitan la absorción, etcétera, de alguna vitamina. Igualmente, el metabolismo, la actividad del metabolismo a nivel intestinal, a nivel de incluso de todo nuestro cuerpo, está siendo influenciada o alterada por la microbiota intestinal. La obesidad totalmente ligada, ¿verdad?, a la microbiota, la inflamación, incluso también ya se observa cómo el eje intestino-cerebro puede afectar la microbiota intestinal, ¿verdad? Algunas funciones cerebrales y el autismo, por ejemplo, se ha estudiado mucho acerca no solo el autismo, el Parkinson y las enfermedades neurodegenerativas, cómo estas están implicados la microbiota intestinal en la génesis o en las expresiones de estas enfermedades. Así que la microbiota, estamos hablando que al tenerla alterada, vamos entonces a tener un incremento en la inflamación y por consiguiente una mala calidad de vida. Por eso es que decíamos que no solamente es un mecanismo de envejecimiento, sino uno de los postulados es que todo inicia aquí. Por eso, si ustedes se han fijado, la gran mayoría de libros o estudios que se están haciendo referencia hablan de que a nivel intestinal comienzan todas las enfermedades, ¿verdad? Y el espíritu de profecía, la escritora Elena de White, no se quedó atrás. Ella hablaba de cómo el estómago, ¿verdad? Y cómo el intestino, pues podían tener ser como causa de los problemas de nuestra mente embotada. Y es porque está totalmente ligado nuestra mente y nuestro intestino. Y así en los diferentes órganos. Entonces, ¿cómo la disbiosis puede acelerar el envejecimiento? Primero, si decimos que la disbiosis es el desequilibrio de la bacteria, ¿verdad? O sea, yo puedo tener muchas bacterias benéficas. Por ejemplo, la Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori, tan temida por muchos años y la hemos tratado, ¿verdad?, de una manera incorrecta porque hemos dado antibióticos para estas bacterias y la gente incluso te dice después, bueno, he tomado tanto antibiótico, pero ahí sigue la bacteria. Y es que en realidad lo hemos estado haciendo mal,
Pero ahora hemos descubierto que el Helicobacter pylori es una bacteria comensal de nuestro cuerpo. Es decir, es una de las bacterias que vive y es benéfica en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el problema del Helicobacter pylori? El problema del Helicobacter pylori es que primero cuando ella está en cantidades o se multiplica de manera no desproporcionada o no adecuada, pues es cuando da los problemas. Es por eso que es la disbiosis. ¿Por qué? Porque puede ser una bacteria benéfica, puede ser una bacteria que está ahí dándome beneficios, pero si ya se sale de control su multiplicación, su reproducción, su cantidad, tanto así que al aumentar ella disminuyen otras, ya eso causa una disbiosis, ya eso es incorrecto, ya es algo, un daño para nuestro cuerpo. Entonces, el Helicobacter pylori, cuando se aumenta su cantidad en nuestro cuerpo y cuando va a un medio que le favorece, como en este caso, un estómago que tiene un pH más alto de lo que no debería de ser, por ejemplo, el pH del estómago debería ser de 2, pero cuando el pH del estómago sube, aunque sea un poquito a 4, ya se hace, es siempre ácido, pero está un poco más alcalino de lo que debería de ser. Ya ese pH ya hace que la bacteria se multiplique en mayor cantidad y entonces sí traspase las paredes de la mucosa y pueda irritar y causar lo que ya se sabe, problemas de cáncer incluso, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A matarla? ¿Vamos a dar antibiótico para que se muera ella y todas las otras bacterias? No, porque lo que estamos haciendo es matando la diversidad bacteriana y aumentando todavía más el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el organismo vuelva al equilibrio. Y en este caso, ¿cuál sería el equilibrio? Que el pH del estómago vuelva a ser un pH ácido, un pH de 2. ¿Para qué? Para que la bacteria pueda mermar, pueda disminuir y se mantenga en cantidades adecuadas, que en cantidades menores es beneficiosa para mí. Entonces, cuando hablamos de este punto de la disbiosis, podemos entender que uno de los mecanismos entonces que pasan cuando hay una gran cantidad de algunas bacterias y más las gran negativas. Acuérdense que las bacterias se dividen en gran negativas o gran positivas, ¿sí? Bueno, eso sería otro día de recordarlo y explicar por qué en laboratorio las clasificamos así. Pero bien, las bacterias gran negativas generalmente están produciendo endotoxinas, o sea, ellas tienen en su membrana este tipo de sustancia que no son más que péptidos y que cuando están en grandes cantidades, ¿verdad? Ellas, las gran negativas, entonces hay un aumento de endotoxinas. Y este problema de las endotoxinas, cuando hay un aumento, más si hay una permeabilidad intestinal, es que estas endotoxinas van a viajar al torrente sanguíneo. Y cuando viajan al torrente sanguíneo, entonces se activa el sistema inmunológico. Por eso producen mayor inflamación. Y eso es un mecanismo entonces de envejecimiento. También la disbiosis intestinal, como una de las funciones es el mantener nuestro epitelio intestinal, esa barrera intestinal íntegra. Cuando hay una disbiosis intestinal, entonces ya el epitelio, ¿verdad? Ya las células que están a nivel intestinal ya no tienen esas uniones estrechas. Y al no tener esas uniones estrechas, hay mayor permeabilidad. Es decir, lo que no debería de entrar, entra porque es verdad que hay cierta flexibilidad de esta barrera, porque sí deja entrar nutrientes, sí deja entrar eh, ciertas sustancias que nosotros necesitamos, ciertos metabolitos, pero hay otras cosas que no. Por eso es que el sistema inmunológico, como lo vamos a ver después, está patrullando, ¿verdad? A nivel de toda esta barrera, a ver si todo está bien. Porque si todo funciona bien, el sistema inmunológico simplemente está observando y patrullando. Pero si hay algo que no está bien, el sistema inmunológico tiene que intervenir. Entonces, cuando hay permeabilidad intestinal, estamos hablando de que por esa barrera ya van a entrar sustancias que no son beneficiosas para nuestro cuerpo. Incluso puede entrar hasta alimento mal digerido. O sea, ya se han observado, ¿verdad?, de que
alimentos que no digerimos bien pueden pasar por esa barrera. Imagínense ustedes un arroz mal digerido y va a pasar al torrente sanguíneo. ¿Y qué va a hacer nuestro cuerpo? Lógicamente que eso es como una bomba nuclear para nuestro cuerpo y si va a alterar el sistema inmunológico. Y no solamente eso, sino que se van a inflamar nuestros tejidos. Llega al cerebro y aunque el cerebro tenga su barrera también hematoencefálica, hay ciertas cosas que van a pasar, ¿verdad? Por esta barrera, va a inflamarse igual y puede ocasionar una enfermedad neurodegenerativa. ¿Y todo por qué? Porque hay una disbiosis intestinal. ¿Todo inició dónde? En intestino. Todo inició en nuestra microbiota intestinal. Decíamos del sistema inmunológico, el 70% de nuestro sistema inmunológico está a nivel de nuestros intestinos. Y esto tampoco es casualidad. ¿Por qué? Porque los intestinos, bueno, el primer órgano de mayor extensión es nuestra piel, pero el segundo es el intestino. Y en el intestino es tan importante que pueda existir este ejército de defensa de nuestro cuerpo. Porque ¿saben qué? El intestino tiene una paradoja que resolver. El sistema inmunológico en el intestino tiene una paradoja que resolver, porque está entre qué es para el cuerpo extraño y que tengo que atacarlo, y qué es para el cuerpo lo no extraño, lo amigo, lo que me va a beneficiar, entonces lo tolero. En otras palabras, el ejército que tenemos a nivel intestinal está siempre en esa valoración. ¿Cuándo debo de atacar y cuándo debo de tolerar? Si está atacando mucho, ¿verdad? Entonces vivimos con un intestino inflamado, vivimos con inflamación crónica de bajo grado, vivimos con enfermedades o situaciones que son enfermedades inmunomoduladoras, es decir, enfermedades que tienen su origen en ese sistema inmunológico que está atacando al propio organismo, que como son las enfermedades autoinmunes. Pero si no ataca mucho y es muy tolerable, entonces tenemos procesos infecciosos a repetición. Entonces, es eso, ¿no? Cuando el sistema inmunológico en nuestro cuerpo, en nuestro intestino, cuando nuestro intestino está bien, está haciendo valoraciones correctas, ataca lo que tiene que atacar y tolera lo que tiene que tolerar. Él tiene que tolerar alimentos adecuados para nosotros. Él tiene que tolerar a las bacterias, imagínense a todo ese montón de microbios que están ahí. El sistema inmunológico, en lugar de venir y atacarlos, los tolera porque saben que son benéficos. Pero cuando hay una disbiosis, el sistema inmunológico entra en estrés. Y este 70% del ejército que está ahí se vuelve estresado y entonces comienza a atacar lo que no debe de atacar. Incluso ataca porque él dice, bueno, esta bacteria debería de estar en X cantidad y lo que está pasando es que está proliferando esta bacteria. Entonces va soldado a destruir, ¿verdad? Entonces comienza la destrucción. Y si comienza la destrucción, entonces estamos hablando de metabolitos que el sistema inmunológico está eh, soltando, por así decirlo, secretando, y que van a causar esa inflamación crónica de bajo grado y de manera que se haga algo crónico. Así que tenemos que ver al intestino así, ¿verdad? Como ese sistema ejército que nos está ayudando, que hay diferentes líneas de defensa, así como en todo, ¿no? Acuérdense que en el ejército igual, no mandan primero a los tenientes ni al capitán, primero mandan a los soldados rasos. Igual acá nuestro sistema inmunológico así es. Primero está la primera línea de defensa, que podría ser el epitelio. El mismo epitelio, cuando está bien adherido una célula con otra, que le llamamos la barrera, por eso es barrera intestinal, es la primer barrera o la primer línea de defensa. El moco también, el moco que hay a nivel intestinal. Por eso es que hay una bacteria muy importante, la Akkermansia. La Akkermansia es una de las bacterias que nos ayuda a producir moco. Y la Akkermansia está relacionada precisamente con eh, mecanismos en los cuales nos ayuda a evitar la inflamación o antiinflamación, ¿verdad? La quermancia también nos ayuda a la producción de butirato, que es uno de los metabolitos tan importantes porque es uno de los combustibles de los colonocitos. Los colonocitos son las células
de nuestro intestino, de nuestro colon. Además de que el butirato tiene otras funciones también antiinflamatorias y también es un combustible por excelencia de las neuronas. Así que la microbiota intestinal forma parte no solamente de la primer línea de defensa, sino también es nuestra segunda línea de defensa. Las bacterias benéficas, los virus, toda la microbiota intestinal que está ahí, lo que hace también es hacer una regulación, una modula. Se le llama una modulación, porque el sistema inmunológico está demasiado atacando mucho. Las bacterias le dicen, ¿no? Los microorganismos le dicen, no, a ver, tranquilo. En el lenguaje químico, ¿ah? Pero si está muy pasiva, entonces la microbiota intestinal también hace que el sistema inmunológico comienza a presentarle antígenos, comienza a decirle, mira, ya yo veo un patógeno, va y ataca. Entonces, es, es, es realmente parte de esos patrulleros que están ahí, la microbiota intestinal. Es decir, no solamente están produciendo nutrientes, también están resguardando nuestra seguridad. También forman parte de activar células y presentarle a la célula los antígenos o a hacer aviso de que hay algún problema a nivel de nuestro intestino. Por eso, cuando nosotros comemos alimentos ultraprocesados, cuando comemos aditivos, edulcorantes, colorantes, eso no es reconocido por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo eso es un agresor. Porque Dios no nos hizo para consumir alimentos del supermercado. Dios nos hizo para consumir alimentos reales y por lo tanto eso es lo que el organismo capta como algo que no es extraño al cuerpo. Pero cuando yo me como algo que lleva un colorante, oh, el organismo dice, no, aquí hay un enemigo. Y entonces cada vez que yo como aquel dulce, aquella cosa que lleva estos químicos, que no son normales para mi cuerpo, que no son eh, diseñados para que yo pueda consumirlo, entonces eso es un agresor y eso activa mi sistema inmunológico. Entonces imagínense ustedes todos los días consumiendo alimentos no sanos, no reales, ¿cómo va a estar nuestro sistema inmunológico? Súper activado. Y por lo tanto, la microbiota intestinal también hay una disbiosis intestinal y el círculo vicioso, ¿no? De que entre más disbiosis, menos nuestro cuerpo está eh, siendo ayudado por esta microbiota intestinal y entonces, por consiguiente, más va a tener deterioro la barrera intestinal, más inflamación y eso se vuelve algo ya, una bola de nieve, ¿no? Entonces, qué importante el poder saber qué vamos a poner en nuestra boca, ¿verdad? Porque todo lo que ponemos en nuestra boca tiene una consecuencia. Por eso es que ahora se habla de comer conscientemente, ¿verdad? Alimentarse de una manera responsable y consciente. ¿Qué otra cosa, qué otro mecanismo tiene que ver con este mecanismo de envejecimiento por la disbiosis? Bueno, si decimos que los microbios, cuando están en equilibrio, nos pueden producir ciertos metabolitos benéficos para nosotros, entre ellos los ácidos grasos de cadena corta, el tener una disbiosis intestinal lo que va a hacer es obstaculizar correcta producción de ácidos grasos de cadena corta. Y si no tenemos butirato, si no tenemos acetato, si no tenemos propionato, que son prácticamente estos ácidos grasos de cadena corta, se va a aumentar la inflamación, va a aumentar el déficit energético de nuestras células del colon y vamos a entrar en procesos también incluso de poca absorción de ciertos nutrientes. Por ejemplo, el butirato se ha visto asociado que tiene mucha afinidad por los receptores de la vitamina D. Es decir, los receptores de la vitamina D, que en su gran mayoría están a nivel intestinal, escuchemos esto, los receptores de la vitamina D en su gran mayoría están a nivel intestinal. Imagínense, pues, que si nosotros, por mucho que nos asoliemos, por mucho suplemento que bebamos, pero si yo no tengo una buena microbiota intestinal, voy a tener problemas con el butirato y el butirato activa los receptores de vitamina D. Entonces, yo puedo beberme un montón de suplementos o puedo asolearme, se activa la vitamina, precursores de la vitamina D, pero sabemos que al final la vitamina D, ¿a dónde se va a producir? En el riñón.
y luego entonces necesita su absorción a nivel de nuestro intestino. Entonces, si a nivel de nuestro intestino está la mayor cantidad de receptores, es porque la vitamina D no solamente participa en el metabolismo del calcio, es porque se ha visto asociación de la vitamina D con el sistema inmunológico. Es decir, si está puesto ahí la mayor cantidad de receptores de vitamina D, no es a propósito, es porque Dios lo diseñó de esa manera inteligente, donde la vitamina D modula el sistema inmunológico. Entonces, si tenemos problemas de disbiosis intestinal, vamos a tener problemas con receptores de vitamina D y por lo tanto igual el sistema inmunológico no va a estar tan fortalecido. ¿Qué otro mecanismo sucede cuando hay disbiosis intestinal? Hay aumento del estrés oxidativo y llamamos estrés oxidativo a esa célula que es materia, que tiene átomos y que ha perdido electrones sus átomos, y a eso se denomina radicales libres. Así que estos radicales libres, estos átomos, ¿verdad? Que han perdido electrones, están buscando cómo recuperar electrones de otros átomos, de otras células o en la misma célula. ¿Y qué va pasando? Va a producirse entonces mayor daño a nivel de nuestra estructura celular. Y si nuestra estructura celular está siendo dañada, lógicamente se daña la integridad celular y por consiguiente una célula que era sana entra en este estrés oxidativo, entonces puede entrar en una senescencia. ¿Se acuerdan que hablábamos que la senescencia es ese estado en el cual ya la célula ya no es capaz de reproducirse porque ya está dañada? ¿Verdad? Ya está oxidada, ya está dañada, ya su estructura no es la misma, ya hay tal vez cambios en el ADN, entonces mejor la célula entra en ese estado que no se muere, pero tampoco se reproduce. Y si tenemos muchas células senescentes, ¿qué va a pasar? Es como habíamos explicado en el primer encuentro, mucha basura celular, donde ya el sistema inmunológico tampoco es capaz de ir a retirar esa basura celular. ¿Qué pasa con estas células senescentes? Comienzan a liberar sustancias que son también proinflamatorias, dañando a otras células que están alrededor, que estaban sanas y que ya van a estar otra vez, van a estar también como ellas, alteradas, dañadas. Y así vamos dañando nuestros tejidos. Y entonces nos vamos envejeciendo. Ese es el mecanismo de envejecimiento. O sea, entre más células dañadas, mientras más células no se reproduzcan, entre más células entran en un estado de vejez, ¿verdad? De senescencia, de jubilación, pues lógicamente nuestros órganos ya no van a estar eh, realizando las funciones que deberían de realizar. Entonces estamos diciendo, ya el estómago no hace lo mismo, no digiero bien, ya mis neuronas no trabajan igual, ya no memorizo bien. Todas esas funciones o facultades que tenemos es gracias a la función celular y a la función de cada una de nuestras células. Y si se van dañando nuestras células, pues van dañándose las funciones de nuestros órganos. Así que el estrés oxidativo es igual una bola de nieve. Entre más oxidada esté una célula y si no se ataca a tiempo porque ya nuestros antioxidantes ya no dan abasto, porque Dios nos diseñó con antioxidantes, con sustancias dentro de nuestro cuerpo como el glutatión que ayuda, ¿verdad? O como el NAD, que ayuda a que estos células, ¿verdad? No sigan liberando más radicales libres y que pueda contrarrestarse. También Dios diseñó dentro de la gama de frutas y verduras los diferentes colores que no solamente es para hacer atractivo el alimento, sino porque cada alimento con diferentes colores tiene fitoquímicos, tienen em, elementos, ¿verdad? En este caso, antioxidantes, que van a ayudar a contrarrestar ese estrés oxidativo. Pero si estamos aumentados de estrés oxidativo y no comemos verduras ni frutas, entonces, ¿cómo vamos a ayudarle al cuerpo? Ya se agota el cuerpo con todos los antioxidantes que tiene y entonces el estrés oxidativo empieza a empeorar. También, ¿qué más se mira afectado en esta disbiosis intestinal? Bueno, el eje intestino-cerebro. ¿Verdad? Ya se sabe de que igual en estas últimas décadas se habla mucho acerca de el intestino como nuestro segundo cerebro, pero es que hay una relación muy estrecha entre el cerebro y el intestino, gracias a la microbiota intestinal también y gracias a la interacción que ella hace con los diferentes
estructuras que están en nuestro intestino, como son las neuronas. Porque por eso se le llama ahora el segundo cerebro, porque im- se ha visto, ahora se ha descubierto, no como antes, cuando yo estudiaba, por ejemplo, en medicina, se nos decía que del cerebro venían ciertas prolongaciones, los axones, a formar parte del plexo eh, gástrico o gastrointestinal, y que eran pues neuronas que habían mandado su prolongación, sus acciones hacia el intestino. Hoy sabemos de que no es así, que también hay neuronas dentro de nuestro intestino. Entonces, Dios formó neuronas. El intestino es el sistema nervioso entérico, es autónomo y que puede comunicarse con nuestro cerebro a través del nervio vago, a través de la circulación, a través de los neurotransmisores, a través de las hormonas, y lleva información hacia el cerebro, y el cerebro también manda información a nivel intestinal. Así que hay una comunicación muy estrecha, ¿verdad? Y esto igual lo sabían nuestros antepasados, aunque no lo intuían, diría yo, ¿verdad? Porque muchas de las cosas de nuestra ciencia hoy en día moderna que ya se ha descubierto, ya hay evidencia, pero antes nuestros abuelos lo sabían por intuición o lo sabían por observación, porque notaban, por ejemplo, cuando una persona estaba nerviosa, que le dolía el estómago o que tenía ganas de ir al baño. O sea, esa asociación, ¿por qué cuando yo tengo algo acá, un pensamiento, una ansiedad, por qué yo quiero ir al baño? Ahora ya lo sabemos por qué. Es porque hay una comunicación fluida, y aquí la microbiota intestinal juega un papel fundamental. Así que cuando hay una disbiosis intestinal, tenemos alteraciones en nuestro cerebro, tanto así que la producción de serotonina, la producción de GABA, que son neurotransmisores que se utilizan para que nosotros podamos tener una función neuronal correcta. Por ejemplo, el GABA es un neurotransmisor que disminuye la excitación de nuestras neuronas. Lo necesitamos porque si nuestras neuronas siempre están excitadas, pues estamos en esos procesos de ansiedad, en esos procesos eh, que son necesarios en algunos momentos, pero imagínense ustedes que nunca paráramos de estar tan activos y tan ansiosos. Entonces necesitamos momentos en los cuales las células nerviosas comienzan a repararse también, a estar reposadas. Y necesitamos GABA, necesitamos sustancias como esas que disminuyen la excitabilidad nerviosa. Pero si no tenemos una buena microbiota intestinal que nos ayude a producir estas sustancias, o la serotonina, por ejemplo, donde se sabe que el 90% de ella se produce a nivel intestinal, y que la microbiota intestinal está involucrada en esa producción, entonces si hay una disbiosis no vamos a producir, vamos a andar con tristeza, vamos a andar ansiosos, vamos a andar excitados, vamos a andar con miedo, ¿verdad? Porque se activan ciertas estructuras cerebrales cuando pues hay falla de ciertos neurotransmisores. Entonces, igualmente, cuando algo está pasando a nivel de nuestro pensamiento, ¿verdad? También activamos ciertas sustancias que van a afectar nuestro sistema gastrointestinal, y no solamente el sistema gastrointestinal, porque somos un todo. También va a alterar el corazón, va a aumentar la presión arterial, ¿verdad? Entonces necesitamos tener pensamientos positivos, confiar en Dios, etcétera, que nos va a ayudar a que también nuestra microbiota intestinal y nuestro sistema gastrointestinal funcione adecuadamente. La producción, decíamos, de ciertas vitaminas, igual mecanismos de envejecimiento, porque si ya no tenemos producción de vitamina K, vitaminas del complejo B, que entran en reacciones químicas, en muchas reacciones químicas de nuestro cuerpo, pues lógicamente se van a ver dañados. Las vitaminas en nuestro cuerpo son como esos motores o sensores o switch o conectores que necesitamos para que todo funcione bien. Si usted tiene, por ejemplo, un alambrado, pero usted no le coloca a ese alambrado algunos pines que lo sujeten, se va a caer ese alambrado, y cuando vea es que por muy bueno que esté el alambrado, se va a dañar. Entonces, las vitaminas son como eso, ¿no? Le llamamos coenzimas, le llamamos factores que ayudan a acelerar el metabolismo, muchas otras ayudan a que algunos procesos se hagan más rápido, otras ayudan a que se abran ciertas compuertas dentro del organismo. Es decir, son los comodines o son sustancias
que son tan indispensables, por eso le llamó al que lo descubrió vitamina, ¿verdad? Porque son vitales para la vida y que se necesitan, aunque sea en pequeñas cantidades, pero se requieren para las funciones correctas de nuestro cuerpo. Y si la microbiota intestinal no está ayudándome a producir adecuadamente estas vitaminas, pues lógicamente las funciones de nuestro cuerpo no van a estar adecuadas. Y por último, hablamos de la senescencia celular, también de lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Las células, al tanto problema que existe por todas estas situaciones de la disbiosis intestinal, las células entran en ese estado de jubilación, de que ya no se reproducen, no se mueren, pero no se reproducen. Y si no, y tenemos un buen sistema inmunológico, se van acumulando las células senescentes y más bien lo que están haciendo es dañando otros tejidos, otras células. Y entonces esto es un círculo vicioso. Hemos dedicado más tiempo, ustedes van a ver que no vamos a dedicar tanto con los otros dos, pero quería dedicar más tiempo a esto de la disbiosis intestinal porque para mí es una de las claves importantes del envejecimiento y no solo el envejecimiento, sino de, como les decía, de los mecanismos de la enfermedad en su gran mayoría. Entonces, ¿cómo revertimos el problema? ¿Cómo evitamos la disbiosis? Si ustedes se fijan, las acciones son todas que tienen que ver con estilo de vida. Comida alta en fibra, que son los prebióticos. Los prebióticos son las sustancias que van a alimentar a la microbiota. O sea, si yo quiero una diversidad de la microbiota o quiero mantener a los microbios contentos, alegres y que los que deben de estar más altos, tengan en control a los que están queriendo reproducir, si no los necesito en grandes cantidades a los otros, todo eso lo media, las mismos microbios, ¿saben? Yo tengo que estar, eso forman nichos compitiendo incluso por los nutrientes. Así que si yo quiero tener a esos nichos de bacterias, de virus, que son los más benéficos en más cantidad y que me tengan al control a los que son buenos, pero que si se aumentan podrían ser dañinos para mí, yo necesito eso y ellos necesitan alimento para poder entonces hacer sus funciones. Y esos son los prebióticos, eso es la fibra. ¿Y dónde tenemos fibra? No tenemos fibra en ningún alimento de origen animal. Tenemos fibra en los alimentos vegetales, en todos los vegetales, en las hojas verdes, en toditos los vegetales y en toda la fruta. Frutas que se comen enteras, no que yo las hago en jugo, porque ya le pierdo todo lo que es la fibra. Entonces, alimento alto en fibra, los alimentos fermentados, porque son alimentos que ya llevan bacterias dentro de ellos, ¿verdad? Por eso son probióticos. Así que los probióticos son bacterias benéficas que están dentro de alimentos fermentados. Podría ser el chucrut, podría ser el kefir, podría ser la kombucha, podríamos fermentar algunos vegetales de tal manera que realmente se deberían de llamar más bien cultivos de bacterias o de microorganismos, ¿verdad? Cuando entran levaduras y bacterias, por ejemplo, a formar parte de esa simbiosis, pueden formar buenos probióticos. Evitar ultraprocesados, la hidratación suficiente, el ejercicio físico, dormir bien y evitar antibióticos innecesarios, como decíamos, ¿no? Porque si no, vamos a disminuir la diversidad bacteriana y nosotros necesitamos la diversidad bacteriana. Así que cada uno de estos hábitos, ¿verdad? De estas acciones, son hábitos saludables que debemos de fomentar para que podamos disminuir la disbiosis intestinal. Y si hablamos de inflamación crónica de bajo grado como otro mecanismo, ya de una u otra manera lo hemos tocado cuando hablamos de la disbiosis, porque la disbiosis intestinal, ¿qué ocasiona? Inflamación crónica de bajo grado. Lo vimos cuando hablamos del sistema inmunológico. Pero yo quiero detallarles acá cómo funciona, o sea, qué pasos son. El primero, bueno, la activación, ¿verdad? Primero de esa activación continua, podríamos decir, del sistema inmunológico, porque está bien que el sistema inmunológico se active cuando se requiere. Si entra un patógeno, porque comimos algún alimento que no era sano, algo que llevaba alguna bacteria patógena, pues es necesario que el organismo entre en defensa de nosotros, ¿verdad? Eso es así, Dios lo formó.
El problema es que cuando el sistema inmunológico se activa de manera constante, de manera repetida, entonces, ¿cuándo vienen los problemas? Es cuando se da el estrés oxidativo, del cual ya hablamos, viene el daño del ADN o de las mitocondrias. ¿Se acuerdan que vimos la disfunción mitocondrial? Eh, Hay problemas con toxinas ambientales, ¿verdad? Hay una dieta inflamatoria que se asocia con azúcar y grasa trans, aumentando el problema. La microbiota intestinal se altera, ya vimos la disbiosis intestinal, las células senescentes aumentan, obesidad y exceso de grasa visceral. Todo eso ocurre cuando hay un estímulo constante del sistema inmunológico. Así que estos factores mantienen activadas todas las vías inflamatorias del cuerpo, aunque no haya una infección real. ¿Verdad? El cuerpo no solamente responde a la infección real, sino también responde, como decíamos, al edulcorante, al colorante que entró en ese alimento ultraprocesado. Y si yo sí lo estoy consumiendo todos los días, pues entonces estoy estimulando de manera constante ese sistema inmunológico. La segunda fase es que se produce al activarse el sistema inmunológico de manera constante señales moleculares y mediadores inflamatorios. Entonces viene una cascada, nosotros le llamamos la cascada de la inflamación. Comienzan, y esto es como todo, ¿no? Es como cuando hay un desastre en un país, se activan las brigadas de desastre y comienzan ciertos protocolos que hacen que se activen primero una brigada de emergencia, después vienen los rescatistas, después vienen otra serie de situaciones o acciones que se realizan en estos planes de emergencia. Igual es nuestro cuerpo. Entonces, Dios diseñó todo un plan de emergencia y diseñó todo un plan de cascada inflamatoria que va a contrarrestar los problemas que pueden haber cuando hay para el cuerpo, ¿verdad? Un peligro. Entonces, con todas estas células que se van activando, se activan diferentes vías. Al final, lo que está pasando es que por nuestra sangre están circulando una serie de moléculas que lo que van a hacer es alterar la función de la célula y el tejido, incluso a distancia, o sea, no solamente a nivel intestinal, sino que esto se va a ir a todas las células de nuestro cuerpo. Y son las famosas citoquinas proinflamatorias. Tal vez ustedes se acuerdan cuando el COVID, esta palabra de tormenta de citoquina fue algo que pues, fue bastante popular. ¿Y por qué? Porque se decía, no mató a la gente el COVID, el virus, sino que fue por los problemas de tanta citoquina, de tanta sustancia que el cuerpo, por tratar de defenderse, pues comenzó a aumentar. Entonces había una exageración de nuestro sistema inmunológico por tratar de combatir el problema que aumentó las citoquinas proinflamatorias. Entonces es como la ilustración que creo que les hacía la vez que nos encontramos, la vez pasada, que es como que yo lanzara una bomba nuclear o que lanzara una bomba fuerte en una ciudad pequeña porque el ejército me quiere defender. ¿Verdad? De ladrones. Bueno, sí, me va a defender de los ladrones, pero va a desbaratar la ciudad. Entonces, algo así. El cuerpo, por tratar de defendernos, está circulando, está mandando moléculas y moléculas proinflamatorias que alteran al final todo nuestro organismo. Así que hay efectos. La fase 3 son todos los efectos sobre los tejidos de todas esas moléculas que se están liberando. Y comienza entonces a producirse todavía más estrés oxidativo, más disfunción mitocondrial. Las mitocondrias dijimos que son los organelos, que son las centrales energéticas del cuerpo, de nuestras células. Y si ellas no están funcionando, ¿qué va a pasar? Pues no hay energía. No hay energía para las células y si no tienen energía nuestras células se mueren. Y si se mueren nuestras células, envejecemos y morimos o nos enfermamos. Daño en las proteínas, en el ADN, en las membranas. Hay resistencia a la insulina, lo que lleva a la diabetes tipo 2, ateroesclerosis, hay inflamación de los vasos sanguíneos, hay pérdida de la masa muscular, sarcopenia, neuroinflamación, aceleración del envejecimiento celular. Todo esto ocurre porque está el sistema inmunológico activado continuamente. Y bueno, es un círculo vicioso. ¿Verdad? Es un círculo vicioso porque esto se retroalimenta, daña más células y este daño de más células es una señal que también se envían, son otras moléculas que se envían donde
Al enviarse esas señales, el sistema inmunológico dice, ay, sí, es como un incendio, ¿no? Cuando hay un terremoto, hay incendios por todos lados. Imagínense ustedes todas las brigadas de emergencia. ¿Qué hacemos? ¿A dónde respondemos primero? Y es aquello, ¿no? Aquel problema, aquel estrés. Pues igual sucede con nuestro cuerpo. El sistema inmunológico está tratando de combatir por un lado, pero de repente le están mandando señales del páncreas que ahí hay ya tejido que está muy dañado y se va el sistema inmunológico con sus células y toda la cascada inflamatoria a tratar de compensar ahí. Pero esto trae más problemas todavía y se activan otros focos por otro lado. Es un proceso de retroalimentación que no acaba nunca hasta que vamos poco a poco envejeciendo o vamos poco a poco en ese proceso fisiopatológico hasta que llega la enfermedad, la diabetes, la hipertensión, el Alzheimer y todas las enfermedades que conocemos. ¿Qué factores entonces reducen la inflamación crónica de bajo grado? Los mismos. Y usted podría decir, pero es la misma receta, doctora, sí, la misma receta. Y eso lo hace tan interesante, porque situaciones tan complejas que el organismo vive, con soluciones tan prácticas y sencillas, se pueden reducir. Y eso es lo maravilloso de Dios. Cómo Él dejó a través de la naturaleza y a través de los mecanismos fisiológicos nuestros propios, como si le damos al cuerpo solamente los recursos que él necesita para controlar todo este montón de cosas que está sucediendo en nuestro cuerpo, pues es capaz el cuerpo de poder frenar, de poder restaurar, de poder sanar. Pero lamentablemente nosotros recurrimos a fármacos, recurrimos a una serie de cosas menos lo que deberíamos de hacer. Porque cuando hablamos de alimentación antiinflamatoria, estamos hablando de alimentación a base de plantas, frutas, verduras que contengan mucha cúrcuma, mucho omega 3, una serie de sustancias como también el té verde que se ha visto que es antiinflamatorio, el aceite de oliva, etcétera, ¿no? Ejercicio moderado, buen sueño, evitar tóxicos, una microbiota sana a través de las fibras, a través de los probióticos. El ayuno intermitente y la restricción calórica se ha visto que es un aliado fundamental para mantener nuestra microbiota intestinal. Incluso se ha dicho que, por ejemplo, el ejercicio y el ayuno intermitente son de los dos eslabones importantes para aumentar la longevidad. Y que la longevidad al aumentarse o aumentar la mejora de la calidad de vida, estamos hablando de factores antienvejecimiento. Así que si el ayuno intermitente y el ejercicio se han visto asociados a mayor longevidad, es porque es lo que me va a traer mayor beneficio para el envejecimiento o para evitar ese envejecimiento. Y por último, hablarles del desbalance de la renovación celular como un mecanismo de envejecimiento. ¿Qué significa esto? Dios diseñó dentro de nuestra célula momentos para todo. Igual, volvemos, ¿no? Eclesiastés 3. ¿Qué dice Eclesiastés 3? Todo, hay tiempo para todo. Tiempo para plantar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Así igual en nuestra célula, hay tiempo para reproducirse, tiempo para morir. Así que Dios diseñó dentro de las células señales genéticas que le dicen a la célula en qué momento hay que reproducirse. Eso se llama mitosis, la reproducción celular, que pasa por diferentes etapas. Así que unas células pueden reproducirse más rápidamente que otras. Por ejemplo, las células del intestino se reproducen cada 2 a 3 días, mientras que las células, por ejemplo, los glóbulos rojos se reproducen cada 3 meses. Así que Dios diseñó hasta incluso eso. ¿En qué tiempo es necesario que se renueven las células? ¿Y en qué otro tiempo es necesario que también ya esa célula ya no siga reproduciéndose? Por el contrario, esa célula va a entrar en un proceso de auto destrucción y a eso se llama apoptosis. La apoptosis es ese fenómeno que sucede dentro de la célula, que es cuando ella entra en ese estado de comenzar esa formación de autodestrucción hasta que llega, ¿verdad? a el sistema inmunológico a fagocitarla, o sea, a comerla,
a botar, por así decirlo, esos residuos. Imagínense qué maravilloso Dios nos formó, que cuando hay una apoptosis, el cuerpo recicla lo que todavía es importante. Es decir, de esa célula que se va destruyendo, hay aminoácidos que se van eh, este, destruyéndolo. Acuérdense que los aminoácidos son bloquecitos que van formando las proteínas. Pues entonces la célula, en otras palabras, al destruirse, va liberando materia prima y dentro de ellos aminoácidos. Entonces el cuerpo dice, yo necesito aminoácidos para producir otras proteínas o producir nuevas células. Así que yo voy a captar este aminoácido está bueno, este triptófano, pues lo vamos a agarrar. Está útil todavía. ¿Verdad? Y así va agarrando todo lo que él puede. O sea, que el cuerpo recicla. Qué maravilloso, ¿no? Ahora, lo que ya no es útil, entonces sí lo fagocita, sí lo destruye por completo, ¿eh? Hasta eliminarlo por nuestras vías, que son las vías excretoras o de eliminación. Pero entonces está sucediendo esto en nuestro cuerpo. Tiempos de mitosis, de crecimiento, de reproducción, tiempos de apoptosis. Ahora bien, ¿a qué le llamamos desbalance? El desbalance es eso, que cuando pasa el tiempo de daño que se va acumulando en nuestra célula, ya ese equilibrio ya se rompe, o sea, ese tiempo de mitosis y el tiempo de la apoptosis se desbalanza, se desequilibra. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre o que mueren más células de las que se reemplazan, o que hay nuevas células que ya no son de buena calidad o la célula madre deja de funcionar correctamente, porque es que Dios nos hizo también de tal manera que tuviéramos células madre. ¿Qué son células madre? Son células pluripotenciales. ¿Y qué significa esto? Eso significa de que son células que son capaces de no solamente reproducirse, sino también, y dando origen a la hija, ¿verdad? Por eso se llaman madre, sino también son capaces de diferenciarse en tejido. La célula madre puede diferenciarse en un tejido de sangre. O puede decir, no, voy a formar células que se necesitan del intestino, o voy a formar células que se necesitan de las neuronas, ¿verdad? Células madre. Entonces, Dios dejó células en nuestro cuerpo que eran como la reserva, o son la reserva de nuestro cuerpo para la reproducción de las diferentes órganos, de las diferentes células que van formando los diferentes tejidos y órganos en dependencia de las necesidades del cuerpo. Así que las células madres también dejan de funcionar correctamente y cuando dejan de funcionar correctamente ya no hay entonces la manera como se produzcan células nuevas y que sean de buena calidad. Entonces, toda esta disminución de esta capacidad regenerativa es una de las causas principales de envejecimiento. Ahora, ¿cómo va pasando este mecanismo? O sea, ¿cuál es el paso a paso? Si se dañan las células madre, entonces, ¿qué ocurre? O ¿por qué ocurre? Por mutaciones, porque los telómeros se van acortando. Habíamos dicho que en cada reproducción se va disminuyendo los telómeros. O porque las células, dijimos, caen en senescencia, porque es tanto el daño del estrés oxidativo que la célula, igual hay genes que le dicen a la célula, ya no puede seguirte reproduciendo. Para de reproducirse. No vas a morir, pero te vas a quedar ahí quieta. Entonces, imagínense ustedes, entre más células dañadas tenemos, pues vamos a tener células que ya no pueden reproducirse. Y entonces vamos a perder ese balance. Por consecuencia, hay menos regeneración. Hay señales defectuosas, hay mala comunicación celular, ya la célula ya no entiende, ¿no? Es como el catcher y el pitcher, ya el pitcher no entiende lo que el catcher le está dando de seña para que tire, y cuando tira, tira bola y entonces no era bola lo que tenía que tirar, sino strike, ¿verdad? No sé a cuánto les gusta el béisbol, aquí en nuestro país hay mucho de ese juego. No le entiendo mucho, pero con mi esposo le gusta mucho, yo más o menos ahí le entiendo. Entonces, cuando hay una mala comunicación celular, pasa esto, ¿no? Que no hay una señalización correcta, o sea, no se entiende las señales. ¿Qué pasar? Las células no responden ante las señales que les están mandando. Célula, necesitamos que abras las compuertas para que el receptor de insulina reciba la insulina.
No entiende la célula. Entonces la insulina se va a quedar ahí en la puerta y hay resistencia a la insulina porque no se entendió la señal. Así que por consiguiente va a haber menos reparación o la reparación va a ser ineficiente también. Se acumulan las células viejas. ¿Qué dijimos? Las células senescentes se van acumulando. Por lo tanto, ellas liberan sustancias que son tóxicas en nuestro cuerpo. Cuando están ahí, ellas están liberando los famosos SASP, que son esas moléculas que son inflamatorias y por lo tanto también va a acarrear consecuencias como bloqueos de la regeneración. Y se va perdiendo ese equilibrio entre la muerte y la renovación. O sea, hay más muerte, hay menos renovación. El envejecimiento es visible y es funcional. ¿Qué factores aceleran este desbalance? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Factores que tienen que ver con hábitos del estilo de vida. El estrés crónico, la falta de sueño, la mala alimentación, el tabaquismo, el sedentarismo, la exposición a toxinas, la inflamación crónica de bajo grado. Por contrario, los factores que ayudan a mantener esta renovación es lo contrario de los factores que la aceleran. Si estamos hablando que el sedentarismo es un factor que acelera este desbalance, pues el ejercicio moderado se ha visto que estimula la regeneración, no solamente muscular y nerviosa, que en su gran mayoría estos dos tejidos son más sensibles a esta renovación por el ejercicio, pero sí el resto de nuestras células. Igualmente con el ayuno intermitente, porque el ayuno intermitente le está diciendo a la célula, ya estamos entrando en proceso de reparación. No, la energía, en lugar de utilizarla para la digestión, la vamos a utilizar para renovar. Es que es como lo lógico que puede ocurrir en una ciudad o en nuestra casa. Si nosotros no tenemos eh, que ocupar el dinero para un tiempo más de comida, ¿verdad? Pongámosle siempre la comida, entonces yo no voy a comprar más comida para la cena. Bueno, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Bueno, lo voy a ocupar para reparar a lo mejor mi refrigeradora que tenía rato de no darle mantenimiento. ¿Sí? O voy a ocupar ese tiempo en que yo utilizo para elaborar la cena, para utilizar ese tiempo para componer o restaurar o limpiar mi armario, ¿sí? Lo que podría ser activar la autofagia, o sea, que el cuerpo entra en esos procesos de renovación, en esos procesos de limpieza de basura celular y estamos entonces diciéndole al cuerpo, tenemos energía suficiente para hacerlo, porque no estamos utilizando la energía para la digestión de alimentos. Eso, prácticamente. ¿No? Entonces, el ayuno, por eso es que es tan importante. La dieta rica en fitoquímicos, todas estas sustancias que decíamos, ¿no? Todos los alimentos de colores brillantes, de colores, de todos los colores en verdad, pero estos colores brillantes, como los colores de la remolacha, de la berenjena, del repollo morado, de la cebolla morada, de los arándanos, estos frutos rojos, estos frutos tienen ese alto contenido de polifenoles, alto contenido de sustancias químicas que son antioxidantes y que nuestro cuerpo lo necesita para evitar ese estrés oxidativo. El sueño profundo y reparador, el manejo del estrés y en la conexión espiritual. ¿Por qué? Porque también tenemos venenos que no solamente se consumen a nivel de nuestro sistema digestivo, también tenemos venenos dentro de nuestro cuerpo que lo activamos que no son venenos porque Dios lo formó, el cortisol Dios lo hizo, pero cuando el cortisol también está activo las 24 horas del día, se comporta como un veneno. Y esto puede suceder porque yo tengo un pensamiento, porque tengo un resentimiento, porque no puedo manejar el estrés. Y esto entonces va haciendo que esto conlleve también a una vía, ¿verdad? Igual de estas vías que hemos hablado, a que mi cuerpo o mis células entren en senescencia, en estrés oxidativo, en inflamación, etcétera. O sea, igualito lo que hace un edulcorante, lo puede hacer un pensamiento negativo. Lo puede hacer una emoción inadecuada o una poca gestión del estrés. Entonces, esto hace que se dañen nuestras células y nuestras células madre. Por lo tanto, manejar estas situaciones cuando yo tengo confianza en el Señor, cuando tengo confianza en Dios, cuando tengo esa conexión espiritual, cuando tengo momentos de agradecimiento, yo voy a poder entonces también reducir estos factores que
van a causar este desbalance. Así que concluyo con esto. La vida es un proceso de transformación continua. Si hemos visto en estas dos sesiones cómo a través de estos mecanismos nos damos cuenta cómo Dios de una manera tan compleja tiene todo en control, pero al mismo tiempo también nos damos cuenta de que la vida, nuestra biología, es un proceso de transformación. Es un proceso en el cual un proceso tiene que cesar para que vaya a otro proceso. O simplemente el hecho de que tiene que haber un equilibrio entre estos procesos, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que la vida es un proceso de transformación continua, es que en realidad Dios nos formó de una manera biológica y espiritualmente igual. Por eso es que en Romanos 12:2 dice que no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de nuestra mente. Porque en este versículo hay mucha ciencia. Renovamos nuestra mente a través de todos estos procesos biológicos, pero que tienen que ver con esa conexión espiritual. Y es necesario esa renovación. Como aquellos que esperan en Dios, renovamos nuestra fuerza y seguimos adelante. ¿Verdad? Por Isaías 40:31, la promesa de que el Señor renueva cada día nuestro ser. Nosotros tenemos que esperar en Dios, tenemos que saber que el Señor está con nosotros y que eso nos da fe y esperanza de que nuestros mecanismos moleculares y biológicos no están a la deriva. Dios no nos hizo como un reloj que lo puso, le dio cuerda y lo puso ahí. No, dice la pluma inspirada, cada latido cardíaco, cada respiración profunda, cada pensamiento que usted tiene, ahí está la mano de Dios. Así que es maravilloso cómo Dios está al control de cada reacción química, de cada molécula, de todo lo que está pasando. Y Él quiere que nosotros hagamos de nuestra parte para que ese esfuerzo humano pueda unirse a lo que Él hace y lo que quiere hacer en nuestro cuerpo para darnos esa vida y vida en abundancia. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gracias. estimada Rosa María. Este tema es tan, bueno, es maravilloso. No sé si podemos tener un espacio para preguntas. Quizás podemos tener unos minutos de preguntas. Aquí había unas preguntas, varias, pero también invitamos al público si tiene alguna pregunta en particular. Ahora, sí, esta es la pregunta. La ingesta de glutatión o NAD+ de forma externa, cápsulas, ayudan a la antioxidación de nuestras células. Sí, hay suplementos como estos de que sí pueden ayudarnos a activar. Decíamos que Dios nos formó, nos dotó con este tipo de sustancias. Lo mejor, y yo creo que tal vez la intención que quiero que quede es que Dios nos dio la farmacia interna. Nosotros necesitamos darle las condiciones al cuerpo para que el mismo cuerpo produzca el NAD, el glutatión y todo lo que tiene que producir. Que ese sea como el elemento que nos quede bien fijo. Ahora, hay situaciones en que el cuerpo hay necesidad de ayudarle, en situaciones en los cuales pues ya se ha avanzado mucho en este daño celular o para apoyar al cuerpo para que dentro de poco, tal vez un tiempo, el suplemento pueda ayudar a que el cuerpo por sí mismo pueda hacerse cargo No de hay. los procesos. Pero eh, lo que queremos es que se quede en la mente que necesitamos activar procesos para que nuestro propio organismo sea capaz de la producción de esta sustancia, para que no nos volvamos como la moda, ¿no? Que ahora ya no hay fármacos que se promueven, es mucho y alguna gente dice, no, 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 sí, ya no quiero tomar fármacos, pero ahora tomamos suplementos. O sea, sí,
hay momentos para todo, hay momentos en los cuales se podría requerir según la particularidad de cada persona, de cada paciente, pero no es la base fundamental de la terapia. Por eso hasta su nombre lo indica, es un suplemento, es un complemento a la terapia, pero la terapia, que nos quede claro, son los hábitos de nuestro estilo de vida los que van a hacer que nuestras funciones vitales puedan volver a su equilibrio. Muchas gracias. Ese es un punto muy importante. Sí. Sigamos. La otra pregunta es, ¿ayudan los adaptógenos y el aceite de orégano en ayunas? Bueno, es una pregunta bastante concreta. Sí, igualmente se ha visto, por ejemplo, que el aceite, y esto, imagínense que cómo Dios dejó las plantas para nuestra ayuda, porque se ha visto en laboratorio que el aceite de orégano o el ajo también puede ayudar a eliminar bacterias, solo las malas. O sea, qué cosa tan bella, ¿no? Los antibióticos que hacen, eliminan buenas y malas, pero las plantas que Dios ha dejado se ha observado, por ejemplo, en el aceite de orégano y en el ajo, eliminan solamente las malas. Han puesto platos de Petri donde han colocado bacterias patógenas y el aceite de orégano y el ajo han eliminado las patógenas y han dejado las buenas. O sea, qué maravilla, ¿no? O sea, yo ahí donde digo, uno se asombra cada vez de la maravilla que Dios hace en la naturaleza. Por eso es que si vamos a utilizar algo para ayuda y frenar un poco, sí, el problema de la disbiosis intestinal, yo podría decir, usemos aceite de orégano, ¿verdad? Los adaptógenos igual tienen también eh, sí, podríamos decir, su base en el hecho de el tratar de buscar el equilibrio en el cuerpo. ¿Ah? De ahí su nombre de adaptógeno. Pero igualmente, no todos los adaptógenos se utilizan para todas las personas. Hay personas que no toleran, por ejemplo, la ashwagandha es una de las adaptógenos que más se utiliza y más en procesos, se han utilizado en procesos de menopausia o personas con problemas de depresión, etcétera. Pero no a todas las personas les resulta bien. Hay personas que pues notifican que no le es tanto el beneficio. Entonces, por eso hay que también individualizar los casos, ¿verdad? Que no se vuelva como igual la receta pública o la misma acetaminofén que ya se receta por todas las pulperías de nuestros pueblos, ¿verdad? Que ahora cualquiera puede llegar y compra un acetaminofén porque o el antibiótico, la amoxicilina, que se volvió tan famosa que tengo un resfriado y voy a la farmacia y me compro. Entonces, igualmente hay que tener cuidado con los suplementos. Sí. Muchas gracias, doctora. Creo que esta es la última. ¿Podría comentar algo sobre el Bacillus coagulans y la inulina y dónde la encontramos? Las encontramos. ¿Cómo vacilo? Coagulans y la inulina. Bueno, inulina sí. Coagulans, sinceramente, es la primera vez que escucho de este Yo Bacillus. también no sé, tendría que documentarme, no conozco de los mecanismos tampoco. Así que lo vamos a anotar más bien para, eh, Coagulans y la inulina, nos están preguntando sobre. así que se la debemos a, ¿quién es? Aliaga. Todavía sigue Ok. con nosotros nuestra doctora Rosa María. Ella es parte del equipo de ISNATUR, es una de las profesoras que tenemos. Bueno, entonces queremos agradecerle, doctora, y ya está invitada, por supuesto, para la próxima sesión, porque el tema es tan largo. Oye, ya pasaría mucho tiempo, ¿verdad? Y es sumamente importante, sobre todo para nuestro público, ¿no? Porque ya no es solo hablar del envejecimiento, que es un proceso natural, sino que es hablar de cómo a nuestro estado, a nuestro cuerpo físico, estando en salud, puede aún beneficiarse de todos los aspectos que se están hablando, tocando este tema de la senescencia y el envejecimiento celular y cómo se afecta
todo el sistema orgánico, empezando desde las partes de los cromosomas, los telómeros, etcétera, ¿no? Así es que creo que este tema sigue siendo interesante y vamos a seguir adelante. Y ya nuestra doctora ya sabe que está invitada para la próxima. Bueno, entonces queremos agradecer a todos los presentes por haber asistido. Tendremos nuestra próxima charla el próximo domingo. Están todos invitados. Traigan a sus amigos, a sus familiares, para que puedan beneficiarse de estas charlas y de este conocimiento. Y por favor, compartan con otros, ya que necesitamos que más gente comprenda los verdaderos principios de la prevención. Como ya ha mencionado nuestra queridísima doctora, a veces recurrimos a los suplementos, a los medicamentos, cuando en realidad si practicamos estos 8 principios que Dios en su misericordia nos reveló, podemos realizar lo que nosotros llamamos la verdadera prevención. Y un tratamiento, pero prevención. Así es que nos vemos el próximo domingo.